Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la transmisión de este momento. Bienvenidos a la meditación de la palabra de nuestro Dios. Quiero invitarles a abrir su Biblia en Primera Tesalonicenses, capítulo 2, el versículo 13. Es en el que estaremos meditando en esta ocasión. Es Primera Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Dice la palabra de Dios: por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar a nuestro Dios. Dios, te damos gracias por este tiempo, gracias por cada uno de los participantes de esta transmisión. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de estudiar tu palabra, de meditar en ella. Ayúdanos a hacerlo y a darle la importancia que tiene tu palabra para nuestra vida espiritual. Oramos, Señor, por nuestros familiares, por nuestros hermanos en la fe, por nuestros amigos, por nuestros vecinos, por aquellos, Señor, que nos pidieron que oráramos por su salud. Ayúdales, Dios, y dales esa salud que están necesitando. Muéstrate en sus vidas. Ayuda a los que les cuidan, ayuda a sus familiares, ayuda, Señor, a aquellos que tienen su trabajo en los centros de salud. Protégeles de toda enfermedad, protégeles de todo aquello que puede hacerles daño y bendice sus familias y cuídales también. Señor, estamos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos celebrando el mes de la Biblia y este domingo es el último domingo del mes de agosto y queremos terminar este mes con la meditación precisamente de la palabra de Dios y el tema o el título al sermón en esta ocasión es la obra eficaz de la palabra de Dios. La obra eficaz de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz, en verdad que es eficaz. El apóstol San Pablo escribía: toda la escritura es inspirada por Dios y útil. Es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La obra eficaz de la palabra de Dios. Miren que en este versículo que acabamos de leer, se nos deja ver precisamente esa obra eficaz de la palabra de Dios en el corazón de los de Tesalónica. La primera vez que el apóstol Pablo les llevó la palabra de Dios a los de Tesalónica, el apóstol no la había cambiado por palabras suyas, por palabras agregadas de él. La predicó tal como es la palabra de Dios, exactamente en la misma forma que Dios se la había dado a conocer a él, así él se las predicó a los de Tesalónica. Nada de lo que enseñó podía ser catalogado como opinión humana o como opinión particular del apóstol. Más bien, lo que los tesalonicenses recibieron fue palabra de Dios, fue lo que en verdad era el mensaje de Dios para ellos. Y el apóstol destaca este hecho. Dice el apóstol que si sus palabras hubieran sido meras palabras de hombre, no habrían hecho la obra que se hizo en el corazón de los de Tesalónica. El apóstol Pablo dice: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. El apóstol San Pablo estaba convencido de que lo que les predicó a los de Tesalónica era palabra de Dios. Y los de Tesalónica también estaban convencidos de que lo que les predicó el apóstol Pablo era palabra de Dios. Y así la recibieron. Y es por eso estas palabras de Pablo cuando dice que le dan gracias a Dios por eso. Porque la recibieron como
como palabra. Y debido a que era palabra de Dios, esta había obrado de una manera efectiva en los corazones de los de Tesalónica y se sostuvieron en su fe. Quiero que pensemos entonces en la obra eficaz de la palabra de Dios. Primeramente, en este versículo 13, nosotros encontramos una norma que tenía el apóstol Pablo. ¿Cuál era su norma? ¿Cuál era su regla? Una norma es esa, es una regla, es un principio que se impone a sí mismo, un principio que se adopta. Y la norma que encontramos aquí en este verso, un principio que el apóstol Pablo tenía, era el de dar gracias, el de ser agradecido. Siempre al comienzo de la carta y en otras cartas, y aquí se repite, siempre el apóstol Pablo hablaba de dar gracias a Dios. Y el apóstol encontraba motivos para darle gracias a Dios. Hermanos, es un principio que hemos de adoptar siempre. El apóstol Pablo en alguna ocasión, más adelante en esta primera carta, les dice a los de Tesalónica: dad gracias en todo, dad gracias en todo. Y alguien contaba de una anciana cristiana, asistía a una iglesia y a veces ella pasaba por ciertas pruebas, ciertas tribulaciones, pero ella siempre mostraba una sonrisa, siempre se mostraba jovial, entusiasta. Y cuando alguien se acercó a preguntarle cómo es posible que usted tenga una actitud tan positiva, que esté sonriendo cuando está pasando por esta prueba, y esta anciana dijo: yo tengo un cuaderno donde cada noche yo anoto las cosas que son una bendición para mí, cada noche, y yo le doy gracias a Dios cada noche por cada uno de esos detalles. Así que cuando estoy pasando por una prueba, yo agarro mi cuaderno y empiezo a leer todas las bendiciones que Dios me ha dado. Y eso me mantiene agradecida, y eso me mantiene también con entusiasmo, recordando que mi Dios está conmigo. Hermanos, el apóstol Pablo tenía esa regla. El apóstol Pablo había adoptado ese principio para él, el de ser agradecido. En esta ocasión, pues se puede decir, es una respuesta obvia el ser agradecido, el estar agradecido con Dios. Y digo una respuesta obvia por la manera en que los de Tesalónica recibieron el mensaje. Nosotros también hubiéramos podido dar gracias, ¿verdad? Yo creo que es algo que nos mueve a ser agradecidos con Dios cuando una persona responde al mensaje del evangelio y nosotros vemos de veras su entrega, nosotros vemos cómo en verdad ha puesto su fe en Jesucristo, y nosotros obviamente damos gracias a Dios. Pero es curioso que el apóstol Pablo en alguna ocasión dijo que era necesario, o que se debía de dar gracias a Dios en todo, en todo. Y el apóstol Pablo dijo en alguna ocasión: nos gozamos en las tribulaciones. ¿Cómo era esto? ¿Cómo es que el apóstol habla de dar gracias a Dios en todo y en gozarse en las tribulaciones? ¿Y cómo es esto? Es que el apóstol Pablo estaba pensando en que Dios es fiel. El apóstol Pablo estaba pensando en que Dios obra para bien todas las cosas, para bien de los que aman a Dios. El apóstol Pablo podía dar gracias en todo porque confiaba en Dios, porque confiaba que Dios cuidaba de él, no importando lo que estuviera viviendo, y que todo era para su propio bien. El apóstol Pablo tenía puestos sus ojos en las cosas de arriba. Nosotros leemos, por ejemplo, en Colosenses, el capítulo 3, versículo 1, el apóstol Pablo decía: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado. Poned la mira en las cosas de arriba,
no en las de la tierra. Por eso el apóstol Pablo podía dar gracias en todo. Podía dar gracias en todo. Cuando dice, en todo y por todo estoy enseñado. He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado. Hermanos, el apóstol Pablo tenía puesta su vista en las cosas de arriba. Por eso lo que le pasara en esta tierra no era tan importante para él. Había motivos para darle gracias a Dios. Y recuerdan a otro hombre que tuvo todo, pero que lo perdió. Luego viene a nuestra mente, ¿verdad?, a ese hombre llamado Job. Y unas palabras que dijo Job, precisamente cuando pierde todas sus posesiones. En Job, el capítulo 1, versos 21 y 22. Este hombre llamado Job podía decir algo que a veces es difícil para nosotros. Job, capítulo 1, versículo 21 y 22 dice, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Tanto Job como el apóstol Pablo tenían puestos sus ojos en las cosas de arriba. Una regla, una norma o un principio que debemos de adoptar es el de ser agradecidos. Qué triste es cuando una persona recibe favores y se le olvida ser agradecidos. Y se le olvida quién le ayudó en algún momento. Dice el salmista, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Adoptemos esa regla, esa norma, adoptemos ese principio, hermanos, de ser agradecidos en todo momento. Esa era la norma del apóstol Pablo. Ahora estaba dando gracias a Dios por los hermanos de Tesalónica. Dicen que Guillermo Carey, cuando ya estaba instalado por algún tiempo por allá en la India, haciendo su trabajo como misionero, tuvo que traducir a la lengua nativa de las personas con las que estaba trabajando, tuvo que traducir la Biblia. Y los que le apoyaban económicamente para su sostenimiento enviaron a alguien que le iba a ayudar a imprimir unas Biblias para esas personas con las que estaba trabajando. Ya estaban puestas las impresoras, estaban puestos los equipos para imprimir. De hecho, ya se habían impreso algunas Biblias para los nativos de ese lugar. Cuando un día Guillermo Carey sale del pueblo y cuando regresa, encuentra que el edificio donde se estaban imprimiendo las Biblias en la lengua del pueblo se había quemado, y se había quemado todo el edificio. Se quemaron las imprentas, se quemaron muchas Biblias, se quemaron muchos manuscritos que tenía Guillermo Carey a la lengua de las personas con las que estaba trabajando. Y dicen que cuando él se dio cuenta de la magnitud del incendio, lo que él hace es ponerse de rodillas y decirle a Dios, Dios, gracias, porque todavía tengo fuerzas para volver a trabajar en lo que ya había hecho. Hermanos, algo positivo. Tomemos para nosotros ese principio de ser agradecidos y ser agradecidos en todo. Esto es obra de la palabra de Dios. Estamos meditando en la obra eficaz de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, cuando obra en el corazón del cristiano, le permite, le mueve a ser agradecido. La otra cosa, Primera Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13, dice, por lo cual también nosotros, sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino que según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes.
Miren, hermanos, las personas de Tesalónica recibieron la palabra que le predicó el apóstol Pablo y la recibieron como palabra de Dios. Y en verdad, el apóstol estaba seguro de que estas personas habían recibido la palabra. ¿Cómo? Porque hubo frutos en la vida de estos hermanos. En el capítulo 1, de ahí de Primera Tesalonicenses, capítulo 1, versos 6 al 10, dice: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. El apóstol Pablo estaba seguro de que los de Tesalónica habían recibido el mensaje porque veía frutos en la vida de estas personas. Y eso lo podemos entender, hermanos, cuando una persona en verdad ha recibido la palabra, viene a Jesucristo, cree en el Señor Jesucristo como su Salvador, lo recibe como su Salvador. Y dice el mismo apóstol San Pablo: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí, ahora todas son hechas nuevas. Hay un cambio, hay un nuevo nacimiento en la persona. Nace de nuevo al creer en Jesucristo por la predicación del Evangelio y viene un cambio a la vida de esa persona. El apóstol Pablo estaba viendo en los hermanos de Tesalónica un cambio de vida. Dice todos cuentan de cómo ustedes al recibir la palabra, la recibieron como palabra de Dios, y esta les hizo convertirse de los ídolos a Dios. Hubo un cambio en su manera de pensar, hubo un cambio en su manera de sentir, de ver las cosas, hubo un cambio. Dice: de cómo os convertisteis de los ídolos a Dios. Y un ídolo es cualquier cosa que ponemos en lugar de Dios. Cualquier cosa. Usted puede estar seguro de quién es primero o a quién busca primero cuando necesita ayuda. ¿A quién busca? ¿A Dios? ¿O está buscando ayuda en otras personas o en otra cosa? Un ídolo es aquello que ocupa el lugar de Dios. Un ídolo puede ser hasta un hijo o un padre, porque en vez de hacer la voluntad de Dios, hacemos la voluntad de papá, de mamá, o aún la voluntad del hijo, en vez de hacer la voluntad de Dios. Un ídolo puede ser el carro, un ídolo puede ser un jugador de fútbol, el mismo deporte puede ser un ídolo, porque en vez de venir al templo, en vez de buscar las cosas de Dios, se va al fútbol. Solo son ejemplos. Cuando una persona en verdad ha creído en Jesucristo, pone a Dios en primer lugar. Dice el apóstol San Pablo: ustedes recibieron la palabra y la recibieron de tal manera que todos dan testimonio de cómo se convirtieron de los ídolos a Dios, al Dios vivo y verdadero. Dice el verso 9 y la segunda parte: y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Solo hay un Dios vivo, solo hay un Dios verdadero, nada más. Es el único Dios vivo y verdadero. Es el Dios que se hizo carne y habitó entre nosotros, Jesucristo. Él es el Dios. Y los de Tesalónica se convirtieron, dice, de los ídolos a Dios. La palabra de Dios es poder. El apóstol Pablo podía decir: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Eso lo dice el apóstol San Pablo en Romanos 1:16.
Y en Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es viva y es eficaz. Y luego esa palabra nos permite tener plena certidumbre de fe. Nos hace tener una convicción profunda. En el verso 5 de 1 Tesalonicenses 1 dice: pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Miren la manera en que los misioneros, Pablo y los que le acompañaban, hicieron el trabajo con los de Tesalónica. En el capítulo 2, versos del 1 al 12, nos describe cómo ellos trabajaron con los de Tesalónica, cómo ellos se esforzaron por predicar la palabra, no buscando agradar a nadie, solamente predicar el evangelio puro. Predicaron a Cristo, predicaron la salvación que hay en Cristo Jesús. Y Pablo no tenía ninguna duda en cuanto a lo que les había predicado a los de Tesalónica. En 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 2, dice: pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios en medio de gran oposición. Y en el versículo 9 dice: porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el evangelio de Dios. En alguna ocasión el apóstol podía decir: no he rehuido anunciaros todo lo que es necesario. Y lo que necesitaban era la palabra de Dios. Eso es lo que necesitaban. Y no rehuía anunciar nada que estuviera escrito en la escritura, en la palabra de Dios. No rehusaba, no se escondía, no ocultaba, no dejaba de decir lo que era la verdad. Así eran los misioneros que les predicaron a los de Tesalónica. En Gálatas, el capítulo 1, el apóstol Pablo también hablando de lo que él predicaba. Dice el apóstol que él predicó, dice Gálatas 1, 11 y 12, dice: mas os hago saber que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. El apóstol Pablo no tenía duda de qué era lo que predicaba. Predicaba la palabra de Dios. Ese era su ministerio, y era el ministerio que él quería terminar: predicar la palabra. ¿Se acuerdan cuando el apóstol dijo que no lo había enviado el Señor para bautizar, sino a predicar a Jesucristo y a este crucificado? Hermanos, el apóstol, su ministerio fue la predicación del evangelio y lo daba a conocer. Así que la eficacia de la escritura, la eficacia de la palabra de Dios se dejaba ver en los hermanos de Tesalónica. El poder de la palabra de Dios para transformar a las personas se dejaba ver en estas personas de ahí de Tesalónica. Ellos aceptaron de corazón el mensaje como palabra de Dios, y la palabra de Dios, que era en verdad de Dios, hizo la obra en los corazones. Había frutos en la vida de estas personas de Tesalónica. Y dice otra vez el apóstol Pablo que le daban gracias a Dios, porque ellos, los de Tesalónica, habían recibido la palabra. Y dice también: porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. Por predicar a Jesucristo, los cristianos sufrieron persecución. Y los hermanos de Tesalónica, por haber puesto su fe en Jesucristo,
también sufrieron persecución. Pero ellos se mantuvieron firmes. Nada les hizo desistir. Y hay algo que nos deja ver cómo es eficaz la obra de la palabra de Dios, cómo es eficaz la palabra de Dios en la vida de las personas cuando la reciben. Porque ellos dieron fruto con su vida. Se dejó ver que en verdad eran creyentes en Cristo Jesús. Se dejó ver. La gente lo estaba mirando. Pero otra cosa, la palabra de Dios hace una obra eficaz de tal manera que los de Tesalónica seguían recibiendo la palabra y ésta seguía haciendo la obra en las vidas de ellos. Dice el verso 14: porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron. Estaban padeciendo persecución por ser cristianos. La palabra de Dios seguía trabajando en ellos, y en el verso 13, la última parte, dice: la cual actúa en vosotros los creyentes. La palabra de Dios seguía trabajando en ellos de tal manera que ellos permanecían a pesar de la persecución. La fidelidad de una persona a las cosas de Dios es una muestra de que ha recibido la palabra como palabra de Dios. La fidelidad es una muestra, es un fruto de ser verdaderamente cristiano. Una persona que en verdad es cristiana permanece fiel al Señor. Aquí dice que estos hermanos recibieron la palabra y la palabra seguía actuando en ellos de tal manera que ellos permanecían fieles al Señor Jesucristo. Estaba escuchando de un predicador que dice, fue a un campamento a predicar. Había más de 600 jóvenes participando en ese campamento. Dice que una noche, la última, él hizo una invitación para recibir a Jesucristo como Salvador, a poner la fe en Cristo Jesús como Salvador. Y dice, casi 600 jóvenes pasaron al frente, haciendo una profesión de fe. Era una iglesia la que estaba organizando ese campamento, una iglesia muy grande. Dice que al tiempo él regresó a esa iglesia y preguntó por los 600 jóvenes que habían hecho una profesión de fe. Solo estaban 6 de los 600. ¿Qué pasó? ¿Se descuidaron en atender a esos 600? ¿Era mucha gente para atenderla? No lo sé. Pero una cosa sé. Una persona que en verdad recibe la palabra de Dios como palabra de Dios, permanece fiel en el camino de Dios. La palabra sigue actuando en esa persona, sigue trabajando en esa persona de tal manera que esa persona permanece fiel al Señor. A muchos hemos visto que se quedan en el camino. Muchos se han quedado en el camino. Y algunas veces usamos la palabra descarriado. Decimos se descarrió. Y quizás algunos ni siquiera anduvieron en el carril. Solo fue una emoción o solo fue una profesión de fe, pero en realidad no recibieron a Jesús como Salvador. No pusieron su fe en Jesucristo como Salvador. La obra eficaz de la palabra de Dios es una realidad, pero es una realidad de aquellos que la reciben como palabra de Dios y no como palabra de hombre. Voy a terminar con esto. La palabra de Dios es eficaz y hace una obra eficaz. Cuentan que estaba un grupo de pastores reunidos en una ciudad para hacer planes, para trabajar juntos y que la obra creciera. Alguien en esa reunión de apellido o de nombre Alberto, dice, él propuso un trabajo, pero el pastor de la iglesia más grande de la ciudad dijo que no estaba de acuerdo, que no era bueno. El hermano que propuso, Alberto, que propuso el plan de trabajo, se molestó y le dice al pastor, ya basta de estar poniendo
trabas a la obra de Dios. Dejemos que Dios actúe, dejemos que Dios trabaje, no le ponga trabas. Dicen que el pastor agacha su cabeza, se siente mal por la llamada de atención delante de todos, pero también Alberto, el pastor, se sintió mal y sale de la reunión. Dice que todos pensaron que Alberto se había salido enojado porque habían rechazado su propuesta. Y se pusieron a orar. Al rato entra Alberto con una bandeja con agua y una toalla. Y se inclina a los pies del pastor que había ofendido y le pide lavarle los pies delante de sus hermanos. Por supuesto, el pastor rehusó, le dijo que no era necesario. Pero al ver esa acción, dice quien cuenta esta historia, todos estábamos llorando al ver la humillación de Alberto. Se había sentido mal por su reacción. Y ahí estaba, de alguna manera mostrando su arrepentimiento. Creí que estábamos viviendo los primeros días de la iglesia cristiana. La obra de Dios en los corazones por medio de su palabra es eficaz. Transforma los corazones. Al soberbio lo hace humilde. Hermano, démosle una oportunidad a la palabra de Dios. Leámosla y tomémosla como palabra de Dios, no como palabra de hombre. Y cuando la tomemos como palabra de Dios, ella hará la obra para la cual Dios nos la ha dejado. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos muchas gracias porque la podemos leer a cualquier hora, en cualquier momento, donde estemos, porque es una realidad de nuestra vida diaria. Gracias, Señor. Ayúdanos para leerla. Nos ponemos en tus manos para ello, Señor. En Cristo Jesús. Amén.